El siguiente espacio es presentado por Iglesia Peniel. Llegó el momento de escuchar Encuentro con Dios, un programa que está diseñado para llegar a tu corazón y traer aliciente a tu vida a través de la palabra, y deseando que tengas un encuentro con Dios. Con ustedes los pastores Edwin Glosa y Álvaro Valencia. Muy bien, en esta tarde Dios le bendiga a cada uno de los que escuchan en sus hogares o en su trabajo, en su momento de almuerzo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y en esta tarde estamos nuevamente aquí. Gracias por la audiencia que estuvo con nosotros el día sábado, escuchando, ¿verdad?, la palabra del Señor. En esta tarde queremos también compartir algo de la palabra de Dios, pero a la misma vez queremos y vamos a estar recibiendo llamadas, ¿verdad?, para poder orar por la necesidad de algunas personas, como lo hemos estado haciendo en los programas anteriores. Está conmigo también, como todos lo saben, el pastor de jóvenes, hermano Edwin Loza. Amén, así es. Gracias por estar una vez más con nosotros, escuchándonos a través de esta emisora, ¿verdad? Para nosotros es un gran honor el poder llegar a ustedes a través de esta señal. Así que queremos compartir rápidamente, quizás con una palabra del Señor en esta mañana, en esta tarde. Yo sé que Dios va a hablar a su vida en esta tarde y que el Señor va a suplir la necesidad. Gloria al Señor. Muy bien, quisiera leer parte de la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. A partir de eso, ¿verdad?, vamos a tener un tiempo de meditar en estos versículos y luego vamos a empezar a recibir llamadas. Así es que usted puede preparar su necesidad para poder llamarnos y para poder orar por usted. Al final del programa estaremos haciendo una oración por las personas que expongan su necesidad, ¿verdad?, y quieran esa ayuda en oración junto con nosotros. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien, la palabra del Señor dice que retengamos nuestra profesión. Retener la profesión, yo sé que para muchos cristianos en un momento de dificultad es algo extremadamente difícil y hasta cierto punto a veces imposible, pero nada es imposible para todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos un gran sumo sacerdote. Eso significa alguien que está a favor de nosotros o expiando por nosotros, alguien que traspasó los mismos cielos para llenarlo todo. Dice la palabra del Señor más adelante en el libro de Hebreos: hecho más sublime que los cielos, se sentó a la diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor dice más adelante: acerquémonos pues confiadamente. Confiadamente significa algo en lo que usted tiene confianza, o entrar sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena, con humildad, si la palabra de Dios lo recomienda, pero con toda confianza. Confiadamente, porque la palabra del Señor dice que somos justificados por la fe en Jesús, el Hijo de Dios, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que nosotros podemos entrar confiadamente ante el Padre mismo por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Queremos orar por usted, queremos ayudarle a orar por su necesidad. La palabra del Señor dice que si dos en la tierra se ponen de acuerdo, pidiendo algo, creyendo, lo recibirán. Y el número para llamar es 301-899-8331. 301-899-8331. Llame si usted quiere exponer su necesidad y que le ayudemos a orar. El número es nuevamente 301-899-8331. Así es, vamos a estar tomando sus llamadas al aire y no tengan ninguna pena en hablarlo. Sabemos de que si nos ponemos de acuerdo en esta hora, yo sé que el Dios Todopoderoso va a obrar en su necesidad, como dice la palabra del Señor. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia. Está aquí el escritor de Hebreos, está diciendo que lo acerquemos ante el trono de la gracia, un trono en el cual
podemos recibir misericordia. Dice que Él es el sumo sacerdote, un sacerdote que traspasó los cielos, que fue semejante, se hizo semejante a nosotros para comprender nuestras necesidades, para comprender nuestras debilidades, y que podemos acercarnos a Él para recibir esa gracia, esa misericordia que solo Él la puede dar. Esa gracia que no es como la ley como antes, sino que Él tomó la ley en sí mismo para darnos la gracia. Y no importa lo que estemos pasando, lo que nosotros hayamos hecho, podemos acercarlos en esta hora confiadamente ante el trono de su gracia, dice la palabra del Señor. Así que háblenos en esta tarde y vamos a recibir sus peticiones, vamos a anotar sus peticiones y vamos a orar juntos, porque sabemos de que el Señor va a obrar en esta tarde. El Señor ha traído una palabra para obrar en su vida en esta tarde. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, también queremos hacer un recordatorio de que estamos clamando y queremos clamar al final de cada programa. Usted pone la necesidad y al final del programa estaremos orando por su necesidad y por la necesidad de aquellos que nos llamen. Nada hay imposible para Dios. Dios todavía hace milagros en la vida de aquellos que creen que Él todavía puede hacer milagros. Nosotros tenemos la confianza plena en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día con poder y gran gloria. Y Jesucristo mismo, antes de ascender a los cielos, dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, y si comieren o bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la confianza que tenemos en Jesucristo, que Él dijo que estas señales seguirían a los que creen en su nombre, y nosotros creemos en el nombre de Jesús para poder hacer ese tipo de milagros en nuestra vida y para hacer que lo de Dios venga a esta tierra, que el reino de Dios baje a nuestras vidas. La palabra del Señor nos narra desde el principio de la creación cómo Él ha tenido comunicación con los hombres y cómo Él ha querido obrar en la vida de cada ser humano. Dios no tiene problema en hablarnos a nosotros. El problema tenemos nosotros en escucharlo a Él por nuestra vida, que muchas veces se ve contaminada por el pecado, contaminada por la maldad, por un diferente corriente de pensamiento que hay a nuestros alrededores. Pero yo sé que en medio de toda esa circunstancia y en medio de todo problema, de cualquier enfermedad, Cristo se aparece para poder darnos una libertad y un milagro en nuestra vida. Llámenos. El número es 301-899-8331. Nuevamente es 301-899-8331. Así es que si usted quiere que clamemos por usted, llámenos y Dios sé que Dios hará el milagro en nuestras vidas. Así es, que sabemos de que para Dios no hay nada imposible, como siempre lo hemos dicho. Cuando nosotros meditamos, y quizás muchas veces hemos escuchado lo mismo, que para Dios no hay nada imposible y todo eso, pero cuando verdaderamente reflexionamos y pensamos en quién era Jesús, nos damos cuenta que verdaderamente para Él no hay nada imposible. Porque si hablamos de la naturaleza divina de Dios, si hablamos de lo grande que es Dios, Él es como Juan lo presenta, dice que en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sabemos de que si hablamos de ese Dios, sabemos de que no hay nada imposible para Él. Si hablamos de la naturaleza divina de Dios, sabemos de que todo lo que está alrededor nuestro fue creado por Él. Así como dice el mismo libro de Hebreos, dice que Dios, habiéndonos hablado por muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, dice la palabra del Señor, pero en estos postreros días nos ha hablado a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, por quien hizo todas las cosas por la palabra de su poder. Y sabemos de que ese Dios que estamos hablando en esta tarde, puede obrar en su vida, puede obrar en cada uno de nosotros, en cada necesidad, no importando la dificultad, no importando el momento difícil que usted esté atravesando. Si está falto de fe, sabemos de que el Señor puede llegar y darle un poco de